Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Papito Dios, Jesús, Espíritu Santo, Panamá y el mundo entero. Tengo en esta hora el agrado de presentar a nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez con el tema Soy vencedor en Jesús. Bienvenido y adelante, Celedonio. Gracias, Débora, por esta introducción. El gozo del Señor es nuestro contentamiento. Antes de empezar a desarrollar este tema, que es parte de mi vida y seguirá siendo, busqué una palabra que el Señor me... Busqué dirección del Señor en una palabra. Y esta palabra que les voy a compartir, que es conocida por todos nosotros, guarda bastante relación con el tema Soy vencedor en Jesús. Y dice así, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en Jesús, y yo en él, Celedonio y cualquiera de nosotros, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesús, tenemos derrota, no somos vencedores. ¿Quién me dice esta palabra? Que Jesús es la vid, es la fuente de vida, el que da sustento espiritual a todos nosotros. Esa palabra le fue dada a los discípulos hace algunos años, pero como esa palabra es eterna, como lo es Él, esa palabra también es para nosotros y seguirá siendo eterna mientras la humanidad exista. Nosotros los pámpanos tenemos que permanecer unidos a Jesús. Sin Jesús nada podemos hacer. Sin Jesús no tendremos victoria. Sin Jesús tendremos sufrimiento. Sin Jesús tendremos penurias. Sin Jesús tendremos derrota. Sin Jesús tendremos fracasos. Y esta palabra es una invitación a permanecer en Jesús. Él no nos está obligando, Él nos está invitando a través de esta palabra para poder vivir una vida de plenitud espiritual y dar frutos para Dios. Cada uno de nosotros somos un fruto bendito de Jesús y nuestra familia y nuestra descendencia así también lo será. El tema, soy vencedor en Jesús. Y la palabra acá hablaba de en mí, en Jesús. Soy. Somos cada uno de nosotros. De esta palabra, este tema no es solamente para mí, es para todos nosotros. Así como cada tema que compartimos aquí cada martes, o cada evento presencial, o cada evento de enseñanza espiritual, es para cada uno de nosotros. En cada uno de ustedes cuando comparten está Jesús. Y esa experiencia que ustedes nos comparten y que compartimos todos como familia, es el poder de Jesús, el reforzar de la fe, el amor, la oración, la misericordia. Soy vencedor en Jesús. Ese en hace relevancia a Jesús y Jesús es el que le da vida a la palabra vencedor. La palabra vencedor sin Jesús no tiene vida, no existe, porque Él es el que da la victoria. Soy vencedor en Jesús significa que a través de la fe en Jesucristo se tiene una victoria, una fe, una fe. No es cualquiera cosa, es una fe asegurada sobre las dificultades y desafíos de la vida. Regularmente el ser humano desde que nace se enfrenta a desafíos. Y cada día en nuestro diario vivir es un desafío. Yo viví por 57 años en desafío hasta cuando empecé a conocer del Señor a mis 57 años. No quiere decir que hoy no tengo desafíos, pero con el Señor Jesús en mi corazón los he podido llevar de una manera diferente. Antes sonaba la campana y yo era el primero en ir a pelear. Ahora suena la campana y yo voy doble rodilla y le digo al Señor que dice la palabra, Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Pero Él no pelea de una forma violenta, Él pelea de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque
ese que hoy no le conoce, que a veces nos menosprecia, nos señala, así estuve yo en un tiempo. Y si Él cambió mi vida y cambió mi corazón, yo aquí a mí ¿qué me queda? También orar. En algunas ocasiones les he comentado que yo estoy aquí por la gracia de Dios y por las oraciones de muchos de ustedes. Y muchos de ustedes están aquí por las oraciones que muchos hemos dicho. Y así sigue, porque la oración es Él mismo. Esta victoria no se basa en los méritos propios de Celedonio o logros que yo haya alcanzado. Esa victoria se basa en la gracia inmerecida y en el poder de Dios que se reciben a través de Cristo Jesús. Una gracia inmerecida, pero Dios la da por amor de su Hijo. Arcadia, mire, ahí le La dejé gracia es un don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La gracia. Ser vencedor en Jesús nos da la seguridad de resistir las tentaciones del mundo. Yo viví mucho tiempo en el mundo y las tentaciones me seguían y muchas veces caí. Pero desde que empecé este caminar con Él, agarrado de su mano, que no lo he vuelto a soltar, las tentaciones llegan, pero las he sabido enfrentar sabiendo que no puedo menospreciar esa sangre que Él derramó por mí, por nosotros, en ese madero, en esa cruz. La dirección del Espíritu Santo es también parte de por qué somos vencedores. Jesús venció a la muerte, esa muerte no física, sino la muerte espiritual. Esa muerte que yo estaba vivo y que estaba muerto en vida. A esa muerte a la que me refiero. Esa es la muerte de la que nosotros tenemos que tener vida eterna y apartándola como Él lo hizo. Él resucitó al tercer día, dicen las Escrituras, que no mienten. Y nosotros resucitaremos también junto con Él, porque la palabra no miente. A través de esa muerte, Él nos abrió el camino para la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La que nosotros sabemos que va a venir cuando el Padre decida que así ha de ser. No importa cuán grandes sean las tentaciones que se nos enfrenten en este mundo, no importa. Si tenemos la seguridad de que a través de Jesús, por la fe que tengamos, seremos vencedores. Seremos vencedores. Más que vencedores, dice la palabra, indica una victoria de Jesús en nosotros, más allá de simplemente superar las dificultades. Implica una victoria plena y abundante, donde se puede vivir con alegría y esperanza, incluso en medio de la adversidad. ¿Cómo puede ser posible que nosotros podamos vivir en medio de la adversidad una vida plena y abundante? Que la adversidad regularmente nos trae desesperanza, estrés, angustia, pero eso en mi caso yo lo viví antes, cuando yo dependía del mundo, cuando yo dependía de mis conexiones, cuando yo dependía de mi conocimiento académico, que no es malo, porque tenemos que estudiar, tenemos que superarnos, pero yo lo estaba utilizando de una manera incorrecta. Entonces, en la adversidad es donde nosotros regularmente buscamos de Jesús. Es cuando nos acordamos que Él está vivo. Es cuando decimos, Señor, ayúdame. Buscar de Jesús es una elección personal. En mi caso, mi esposa me dijo durante 9 meses que me hablaba de Dios. Yo le decía que no quería saber de Él. Hasta cuando yo por mi propia voluntad, yo clamé a Jesús. Y estoy seguro que Él se puso muy contento de escuchar mi clamor. Él está ahí en sufrimiento cuando no le hablamos, no le buscamos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso Él vino a salvarnos. Porque dice la palabra que
Busqué a un hombre que hiciera vallado entre mí y la tierra para no destruirlo y no encontré ninguno. Y el Padre escuchó una voz que dijo, yo iré, envíame a mí. Y ese fue Jesús que vino en forma de hombre, en carne, a salvarnos a nosotros. Ya todos sabemos qué pasó con Jesús, cómo fue vituperiado, humillado, menospreciado, crucificado. Pero él traía un gran propósito y el propósito se cumplió. En cada uno de nosotros hay un propósito de vencedores, de victoria en Jesús. Quien no está en Jesús no tiene victoria. Hay que estar en Jesús. Esa palabra en es una preposición que indica que hay que estar en el lugar, en la persona, en el momento. Y esa persona se llama Jesús. Si no estamos en él, la palabra vencedor, vuelvo y comento, no tiene motivación, no tiene acción. Ser vencedor en Jesús es una forma de vivir marcada por la confianza en Dios y la práctica de la fe. Confianza, fe, como que esas dos palabras van como entrelazadas. ¿Y por qué se usan, por qué usamos dos palabras? Confianza, porque el ser humano regularmente habla de confianza. Yo confío en Cadia que ella no me va a defraudar. Ese es en el mundo natural donde yo vivía antes. Yo ahora les digo, yo tengo fe de que Cadia no me va a defraudar. ¿Y por qué tengo fe? Porque la misma fe que yo tengo, la tiene Cadia en Jesús. Cuando todos estamos en la misma sintonía, el agua corre como fuente de agua viva. Pero cuando usted no está en sintonía con otra persona, el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús le va a decir a usted, no para apartarnos de esa persona, ahora lo vamos a ver, sino para orar por esa persona. Yo tuve que enfrentar y sobrepasar 3 eventos, les voy a compartir de los tantos que yo tuve que sobrepasar. Yo tuve que enfrentarme a la fe. Cuando a mí me hablaron de la fe, yo me acuerdo que yo lancé una expresión y yo dije, ¿eso cómo se come? ¿Eso cómo se come? Esa fue la palabra, la expresión que yo dije. Cuando una persona me habló de la fe en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, yo dije, ¿eso cómo se come? ¿Por qué? Porque mi desconocimiento me estaba acabando. Oseas 4:6 dice que mi pueblo sigue siendo destruido por falta de conocimiento. Y mi falta de conocimiento también estaba arrastrando a mi familia. Porque esa palabra sigue diciendo, porque desechaste mi conocimiento, te desecho a ti y a tu descendencia. Pero así como esa palabra es fuerte, ahora les voy a compartir una palabra que es la parte que nos lleva a ser vencedores. Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si yo no tengo fe, yo no tengo cómo enfrentarme a las pruebas, a las vicisitudes, a las situaciones transitorias. Yo no sé si ustedes se han percatado que yo siempre hablo de la palabra transitoria. Transitoria quiere decir que ahora está y después ya no está. Lo único eterno es Él. Nuestra vida es transitoria. Nuestra vida natural es transitoria, pero nuestra vida espiritual es eterna con Él. Eterna. El apóstol Juan, en esta palabra, comienza hablando de la fe que está en nosotros y que ha vencido al mundo. Dice la palabra, si tu fe fuese como el tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese monte, tírate al mar y se tira. Entonces nosotros no midamos nuestra fe por los años que pueda tener Celedonio, o Cadia, o Roger, o Blanca, o Gloricel, o Sheila, o Elizabeth, o Marla, los que estamos aquí y los que están por entrar. La fe solamente la sabe Dios por lo que tenemos en nuestro corazón. Si yo me pongo a medir mi fe con alguno de ustedes, entonces yo estoy despreciando la fe que yo tengo. La fe es como cuando todos estamos sentados a la mesa y la fe es un plato caliente, un plato que da vida. Y a todos nos sirven el mismo plato de comida.
y nos dicen apenas le pongamos el plato en la mesa, empiecen a comer. Y yo soy el primero que recibe el plato, pero yo me pongo a ver el plato de todos los que están en la mesa y son 40. Y cuando llega el número 40 que está a mi lado y yo veo, digo, todos tienen el mismo plato. Todos ya estaban comiendo, se estaban comiendo plato de comida caliente, pero cuando yo me fui a comer mi plato estaba frío, porque yo empecé a ver el plato de los demás. Entonces no nos enfoquemos en la fe de los otros, enfoquémonos en la fe de cada uno de nosotros, porque esa es la fe que el Señor necesita que le demostremos. Aquí nuestra amada Gloricel nos ha compartido varias veces. Algún día cuando el Dios le ponga en su corazón que nos diga todas sus vicisitudes, sabemos de qué tamaño ha sido su caminar. Muchos conocen la gloria, pocos conocen la historia. Que nuestra fe sea ese átomo, ese núcleo, que no nos aparte de hablar con Él cada día, de sentirlo a Él cada día, la fe, la fe. Cuando recibimos la fe, en mi caso, yo renuncié al mundo, porque yo tenía confianza en el mundo. Ahora yo tengo fe en Jesús, yo tengo fe en el Espíritu Santo, yo tengo fe en el Dios Padre. Siempre tendremos dos situaciones paralelas, un día y una noche. Siempre habla algo comparativo, el espíritu y la carne. Así es el mundo natural y el mundo espiritual. Nosotros, bendito Dios, que ya nos estamos moviendo en el mundo espiritual, de poco a poco. Nunca nos menospreciemos de la fe que tengamos. Esa fe para el Señor es grande, grande, grandísima. Cuando renunciamos al mundo y le entregamos nuestra vida a Jesús, lo recibimos a Él como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador. En mi caso, mi corazón me acuerdo que se inundó, hubo un quebrantamiento, yo lloré como nunca pensé que yo iba a llorar, porque eso es lo primero que el Señor hace cuando tú lo recibes. Él te limpia el corazón, te lo limpia, te lo hace nuevo y nos hace una nueva criatura. ¿Cómo hacemos una nueva criatura? Porque volvemos a nacer de Él. La fe es una decisión, como dice Pablo a los romanos. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son dos situaciones, corazón y boca. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado también con lo que sale de nuestra boca. Porque ya nosotros sabemos que nuestra boca tiene poder de vida y muerte. Tiene poder de victoria y de derrota. Que la ira, el estrés, el resentimiento, la amargura, el odio, nunca nos haga a nosotros manifestar una palabra de ese tipo. Porque entonces ya vamos a estar en situaciones no correctas. Cree con el corazón implica fe. Comenzamos a ver a Jesús cuando tenemos fe en el corazón. ¿Cómo lo vemos? Porque nuestra vida cambia. Nuestro ser y hacer cambia. Acuérdense que estamos hablando del mundo espiritual. No quiere decir que muchas personas tal vez no han tenido una experiencia de verlo de una manera diferente. Pero nosotros tenemos que ya haber dado un inicio con este caminar. Él cambió nuestra vida y en Él solamente hay salvación. Esa fe venció al mundo en aquel momento, cuando venimos al mundo, y es que la fe que nos mantiene alejados del mundo para consagrarnos a Dios. Esa fe nos mantiene consagrados. Somos sellados. La palabra fe tiene dos connotaciones. Hebreos 11:1 dice así la palabra. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el mundo natural,
Voy y les digo, yo dije, ¿cómo se come eso? Ahora yo sé qué representa eso. Yo lo veo, yo lo siento, yo lo declaro, porque Jesús no es hijo de Dios que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta. Significa que la fe no es solo una esperanza vaga, sino una convicción profunda basada en la certeza de que Dios cumplirá sus promesas, incluso si no vemos el resultado inmediato. Todas las promesas que están escritas tienen fiel cumplimiento. Fiel cumplimiento. A veces decimos, Dios no me ha escuchado. Dios no ha escuchado. Dios todo lo escucha, Dios todo lo ve. Para Él no hay nada oculto ni nada que no se pueda Él estar ahí. ¿Por qué? Él es omnisciente, omnipotente. Donde vamos nosotros, Él va. Donde nos vayamos, Él está. Donde hablemos en secreto, Él escucha. El único que no puede estar en todos lados como Dios, como Jesús, es el enemigo, el hombre, el príncipe. Él no puede estar por todos lados, pero Él sí puede mandar demonios que nos visiten, pero Él no puede llegar. Pero nuestra casa está sellada por la sangre del Cordero. Entonces ya sabemos que tenemos que tener fe. Yo no la tenía y eso fue lo primero que yo tuve que aprender a buscar. Fe, 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 porque mi fe no era fe, era confianza en el mundo. Voy a llamar a fulano para que me ayude, voy a llamar a no sé qué para que no sé. Ahí estaba yo, en esa. Así que nosotros no solamente recibimos a Jesús por fe, sino que vivimos por la fe. Cuando uno vive por fe, vive por certeza, por convicción de quién es. Yo sé quién soy por la fe. Yo sé quiénes son ustedes por su fe. Son hijas, hijos de Dios, que vencieron al mundo y que seguimos venciendo las tentaciones del mundo. Otro paso que yo tuve que dar fue amar a Dios. Amar a Dios. ¿Cómo tomas a una persona que tú no ves? Pero la palabra me fue corrigiendo y me fue llevando. Dice primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué difícil fue para mí entrar a cumplir con esas 10 leyes. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a vivir bajo la ley. Somos desordenados. No nos gusta acatar órdenes. El papá y la mamá le dicen al niño, no brinques en la cama y el niño salta, brinca y después se cae, hay que llevarlo al hospital. Y en la medida que vamos creciendo, así mismo es nuestra desobediencia. Agarra el timón con las dos manos, no, yo lo puedo agarrar con una sola. Y pasas por un charco y el carro se desvía y te fuiste a la cuneta. No somos obedientes. Y yo era un ser muy desobediente. Muy desobediente. Primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. ¿Qué nos dice aquí Juan? ¿En qué nos enfatiza? El amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos son la base para demostrar amor a los demás. Si yo soy desordenado, yo no puedo decir que amo a otra persona si ando en desorden. ¿Cómo puedo hacer eso, no? Es una invitación a vivir. De Dios siempre vamos a recibir una invitación. Es una invitación a vivir una vida que honra a Dios y que se expresa en actos de amor hacia nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Actos de amor. Muchas personas tergiversan esa palabra, actos de amor. Ahora vamos a entender a qué se refiere esa palabra, actos de amor. Entonces yo tuve que aprender a amar a Dios. No lo veía, pero tenía que aprender a amar. Amar a un hermano no significa aprobar todas sus acciones o conductas o comportamientos. Eso no es amar a un hermano.
Si yo veo que un hermano está comportándose de una manera incorrecta, yo tengo la obligación de decirle. Así como usted tiene la obligación de decirme a mí, Celedonio, te estás comportando de una manera incorrecta. Eso es lo que yo espero de cada uno de ustedes, que me lo haga saber. ¿Por qué? Porque yo soy carne, yo soy ser humano y en cualquier momento yo me puedo despistar. Yo en algunas veces les he compartido que hasta en el último suspiro de mi vida yo me puedo perder. Hoy yo puedo estar compartiendo aquí el tema, soy vencedor en Jesús, pero acabando este bendecido evento, voy y me meto en un lugar que no me tengo que meter, o hago cosas que no tengo que hacer. Entonces nosotros tenemos que mantener ese camino recto, de no ser arrastrados por lo que el mundo a mí me arrastraba antes. Implica que oremos por ese hermano o hermana, que roguemos a Dios por él. La oración es un regalo de amor. En antes les compartía, ustedes dieron un regalo de amor por mí a través de sus oraciones. Celedonio, allá está perdido en el mundo. Tiene a su esposa y a sus hijos en sufrimiento. Vamos a orar por él. Y el Señor escuchó. No llegó de una vez, llevó un proceso. Pero durante ese proceso, yo fui procesado. Mi esposa, que lo conoció primero que yo 9 meses antes, ella se mantuvo. Y esa fue parte de ese proceso en mi vida. 9 meses. Hasta cuando yo le dije al Señor que entrara a mi corazón. El ser vencedor en Jesús no llega de una vez. Llega una parte, pero es un proceso que cada día va como la luz de la aurora. Y ese vencedor hay que mantenerlo. Porque, ¿por qué? Porque todos los días el príncipe va a llegar a molestar, a traer una prueba. Pero yo he aprendido a vivir con las pruebas. Porque en cada prueba yo le digo, Señor, tú vas a demostrar tu poder. Tú vas a demostrar lo cuán grande eres tú, Señor. Porque esta tormenta que se levantó, yo no te voy a despertar porque tú estás en mi barca. Tú estás dormido. Y yo sé lo que tengo que hacer. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cosa difícil, ¿eh? Nosotros los seres humanos vivimos por vista. ¿Qué digo Santo Tomás, el apóstol Tomás? Si yo no meto mis dedos, no creeré que es Jesús el resucitado. Yo tengo que verlo para estar seguro. Aquí la seguridad de nosotros ya no existe, existe la seguridad de nuestra fe en Jesús. Jesús es el único que nos da certeza por nuestra fe de que se va a cumplir lo que hemos pedido en oración, siempre y cuando estemos preparados para administrarlo. Si no somos capaces de amar como Dios ama, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Eso es bien difícil a las personas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque las personas que están en el mundo aman la vanidad, aman los lujos que no son malos, aman otros comportamientos que para ellos son buenos, pero lamentablemente a la larga les va a traer perjuicio. Ayer estuve viendo un documental de estos señores que andan en las calles y salió el testimonio de un señor que fue el primer ballet de Panamá, un varón. Él fue el primer bailarín de Panamá y cayó en las drogas. Porque él dijo, yo tuve tanta fama, tanto dinero, tanto, que eso mismo me arrastró y me llevó a la perdición. Bendito Dios que hoy fue rescatado por un grupo, por un lugar donde profesan la palabra y la palabra lo levantó. Y él ahora está levantando a otros que están en ese caminar. Él decía, palabras más, palabras menos. El que tenga lujo, fama
Y fortuna, si no la tiene bien guiada, va a terminar como yo terminé. Va a terminar como yo terminé. Cuando aprendemos a amar a las personas por encima de nuestros intereses, ideas o actitudes, entonces podemos decir que somos vencedores. Por encima de nuestros intereses, Jesús murió por encima de sus intereses por nosotros. Entonces nosotros tenemos que dejar nuestros intereses y doblar rodillas y orar por nuestros semejantes. Esa es una forma de demostrarle a Dios que lo amamos a Él también. ¿Por qué? Porque esa persona que está por allá en alguna penuria, también está esperando Dios que venga a su vida. Nosotros no podemos acusar, señalar, menospreciar, sentenciar. Él es el único que puede. Y Él por su inmenso amor y misericordia y por su gracia siempre tratará de que seamos salvos. Porque nos hemos vencido a nosotros mismos, a nuestra carnalidad, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Ah, no, yo no voy a decirle a cada día que le pido perdón. Nada que ver. Yo no voy a pedirle perdón a Gladys Peña. Yo no voy a pedirle perdón a Elizabeth. Ahí no está el Señor presente. Ahí está el orgullo y la vanidad. Entonces yo no puedo decir amo a Dios si estoy menospreciando a mi hermano y a mi hermana. Eso es mentira. Y nosotros sabemos que la mentira le pertenece al príncipe. Él es el famoso en la mentira. ¿Qué tuve yo que sobrepasar? A obedecer. Obedecer a Dios. Yo tuve que cambiar mi ser y hacer y dejar la vida carnal que llevaba antes de desobediencia. ¿Cómo lo fui haciendo? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través del amor de Dios por mí y yo por mi prójimo. La lectura de la palabra. Recuerdo que cuando yo empecé a leer la palabra, yo agarraba la Biblia, me la ponía enfrente y me quedaba dormido. Dormido, no pasaba ni 3 segundos y me quedaba dormido. Hasta que una madrugada le pedí a él que me guiara. Y les quiero decir que yo sentí una palabra en mi corazón que me dijo, pero si tú podías aguantar 24, 48 horas y 72 horas sin dormir, trabajando para el mundo, ¿por qué no te puedes quedar despierto poco tiempo para que me empieces a conocer? Eso yo lo sentí en mi corazón, les quiero decir. Yo le daba la vuelta al reloj trabajando y yo no sufría de cansancio. Y yo sentí que esa voz me dijo así, ¿por qué si le dabas la vuelta al reloj trabajando y no te dormías y no tenías cansancio? ¿Por qué no te puedes quedar ni 5 minutos leyéndome, estando conmigo? Le quiero decir que eso para mí fue impactante, sumamente impactante. Desde ese día yo fui cambiando poco a poco mi modo de leer la palabra, mi tiempo de leer la palabra. Yo la hice parte de mi ser y hacer. Yo la atesoro, yo la amo y la busco a cada momento que pueda. No soy un fanático, eso no quiere decir que uno tiene que ser un fanático, pero uno tiene que buscar la palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras no busquemos de la palabra, nuestro camino no es estar bien enrumbado. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos guía a nosotros. Yo antes era como un perico. Había una discusión y yo estaba ahí presente. Hasta cuando leí la palabra que dice que hasta el hombre impertinente, cuando guarda silencio, demuestra ser prudente.
Cuando yo leí esa palabra, yo dije, Celedonio, calladito te ves más bonito. Porque yo era de ir a refutar lo que había que refutar. Pero cuando yo leí, hasta el impertinente cuando guarda silencio, demuestra ser inteligente, algo así. Y ahí está, yo dije, ay, Celedonio, ¿qué va? Guarde silencio, no siga hablando. ¿Y qué aprendí? Que nosotros no tenemos que hablar para defendernos. Él habla por nosotros. Él habla por nosotros. Él nos da una palabra, simplemente una palabra. Cuando yo leí que Moisés tenía la misión de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y le digo, ¿y yo qué le voy a decir al faraón? ¿Y qué le digo? Dile, yo soy el que soy. Cambio y fuera, eso fue todo. Con Dios las libertades no se extienden, son rápidas. Nosotros por nuestro temor somos los que dilatamos. Yo dilaté 9 meses empezar a tener la libertad que hoy el Señor me ha dado. Que lucho todos los días para no perderla y seguir siendo vencedor en Jesús. Porque ahí donde entonces viene el todos los días, el todos los días, y el todos los días para la final es lo que empezó como una prueba, todos los días se hace parte de nuestra vida. Y después no se nos hace pesada. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra nos quita la carga. La palabra nos hace libre. La palabra nos corrige, nos redarguye. La palabra te dice, Celedonio, no es por la derecha, es por la izquierda. Y yo antes iba por la derecha. La palabra nos guía. La palabra es luz, bueno, es salvación, es vida eterna. La palabra nos levanta, nos levanta. Santiago 1, del 22 al 25. El que escucha la palabra, el que escucha la palabra, para escuchar la palabra hay que guardar silencio. Nosotros conocemos a un hombre de Dios que tiene una frase que dice, el poder de oír para hacer. Cuando guardamos silencio y recibimos la palabra, nosotros podemos hacer. El que escucha la palabra y no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va, se olvida de cómo era. Yo estoy frente a un espejo y me voy. Y voy por allá y me pregunto, oye, ¿cómo era que yo me veía en el espejo? Pero la palabra es eterna, la palabra te marca, te queda en ti. Yo no me sé la Biblia de memoria, pero yo sé la palabra que está escrita en la palabra. La palabra que está escrita en la palabra. Lo importante es que nosotros no las conozcamos y las recibamos de aquellas personas que el Señor ha administrado de una manera de preponderante. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con una persona que se desprende y nos la comparte, nos está diciendo, ustedes también pueden, ustedes también pueden, ustedes también pueden. Y en el grado de nuestra fe, iremos creciendo como la luz de la aurora. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para refutar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto, del todo preparado para toda buena obra. Nosotros nos estamos preparando para hacer buenas obras. Nosotros no estamos preparados para hacer malas obras. Nosotros no estamos preparados para hacer lo contrario de lo que instruye la palabra. Y cada vez que nos metemos, o por lo menos cada vez que yo me meto en la palabra, algo nuevo encuentro. Tengo un nuevo encuentro con el Señor. Porque encuentro una palabra y automáticamente yo investigo y ahondo, no para lucirme, sino para compartir. Eso es lo que hacemos aquí los días martes. Compartimos. Que lo que el Señor nos ha dado por gracia lo compartimos con cada uno de nosotros.
Estos 3 versículos resaltan la importancia de tantos otros que hay que leer la palabra, que hay que amarla, que hay que atesorarla, que hay que escudriñarla, que hay que hacerla parte de nuestro diario vivir. Es la fuente del conocimiento, guía y esperanza, así como la necesidad de poner en práctica lo que se lee para lograr un crecimiento espiritual y una vida próspera. La palabra nos enseña a nosotros a administrar nuestros recursos financieros, nuestro propio ser, nuestra familia, nuestros empleos. La palabra nos enseña. Otra situación que yo tuve que enfrentar fue la oración. La oración no es lo mismo que leer la palabra. Son 2 situaciones diferentes con un mismo fin: encontrarnos con el gran yo soy. Todas las oraciones son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades. Y cada uno de nosotros está buscando una madurez espiritual. No se crea que porque ingresó hoy y le digo al Señor, a partir de hoy quiero ser parte de ti, Señor, el Señor no va a escuchar sus oraciones. Hágalo. Hágalo con fe, porque eso es lo que el Señor quiere escuchar desde el fondo de nuestro corazón, a través de nuestra boca, nuestra comunicación con Él. Eso lo alegra a Él, eso lo llena de gozo. Fortalece nuestra fe, nuestra oración fortalece nuestra fe. Una oración sin fe es como un tambor que lo tocas pero hace bulla. Cuando usted está haciendo una oración, manifiesta esa oración con fe, usted tiene que ver que esa oración está llegando donde Él está. Usted tiene que ver que esa oración llega donde Él está. La oración entabla una relación personal con Él. Cuando usted ora regularmente, usted lo hace a solas, en su lugar secreto. Nada más está usted, él y usted. Y ahí empieza ese compartir. Ahí donde usted se quita todo lo que haya que quitarse y le entrega todo lo que tenga que entregarle. Ahí le pedimos ayuda, le adoramos, le alabamos. Ahí recibimos su guía. Él nos guía, nos da fortaleza, el poder necesario para ser vencedores ante las tentaciones del mundo, las dificultades y el miedo. Ahí está el miedo. La oración nos quita el miedo. Ustedes nos han visto personas que tienen temor de hablar. Así estuve yo. Yo era un parlachín cuando tenía que dar seminario. 100, 200, 300, 400 personas. Yo hablaba, pero hablaba para el mundo. Pero cuando tuve que hablar con él, ahí no me salía ni palabra alguna. Pero ahora, en el grado de fe que ha ido creciendo y mi relación personal con él, mi conversar con él es otro. No se sienta que cuando está hablando con él o está orando con él, está orando en lo poco. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ore, empiece a orar, y usted va a ver el poder del Espíritu Santo en y cada uno de nosotros. Él toda la oración la escucha. Dice Filipenses 4, del 6 al 7, Filipenses escrita por Pablo. Pablo, yo siempre he dicho que yo me identificaba con Pablo, Saulo de Tarso. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo me acuerdo cuando empezaba a orar, yo estaba afanado. ¿Qué le voy a decir? ¿Me va a escuchar? Estoy seguro que no me va ni a ver. Nada. Estaba afanado. Pero ese afán se fue yendo poco a poco en la medida que mi relación personal con Él se fue incrementando. Pidan, pidan con fe, pidan con fe, pidan con fe, no lo duden. Necesitan un auto, no pidan un picanto y no menosprecio ese auto.
Pida un carro grande. No pidan una casa de 2 recámaras. Pidan una casa de 3, 4 recámaras. No pidan una casa con 250 metros de terreno. Pidan una casa con mínimo 1000 metros de terreno. El Dios al que nosotros le creemos y le servimos, nuestro papá, no es de poco, es de mucho. La oración guarda nuestros corazones, guarda nuestros sentimientos, guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, la oración es una invitación a confiar en Dios a través de la oración. Amor a Dios y al prójimo. El amor mío por el prójimo, por ustedes, a través de la oración, es el amor y el reflejo de Dios conmigo. Yo no era merecedor de lo que hoy puedo estar aquí haciendo, pero el amor de Él fue mayor, el amor de Jesús. Yo no puedo decir que soy obediente a Dios y haciendo lo que la palabra me dice que tengo que hacer si no puedo mostrar mi amor por mi hermano. Ah, no tengo pereza. Ah, no, esa persona no me cae bien. Ah, no, esa persona me la debe. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces yo no puedo decir que yo amo a Dios. Y menos puedo decir que amo a mi hermano si yo tengo en mi corazón odio, resentimiento y amargura por él. Eso no puede ser. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo, es una parte muy importante que tiene que ver con algo que compartí antes. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu mente, toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros sabemos esta palabra. Esta palabra es fuerte, esta palabra libera, esta palabra da vida en dos direcciones. La palabra siempre va en dos direcciones. La palabra no va en una sola dirección. Viene a nosotros y regresa. Y cuando regresa nuevamente viene a nosotros. Pero leyendo la palabra, me encontré con una que es parecida. Por eso aquí yo aprendí, cuando la leí, que la palabra yo la tengo que declarar sobre todos los que están en mi entorno, empezando por mi familia. Pongamos atención. Deuteronomio 6 del 5 al 7 dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra no es solamente para nosotros. Tenemos que decírsela a nuestros hijos, a esos que todavía no la conocen. ¿Y por qué a nuestros hijos y a nuestras esposas si todavía no conocen al Señor? Porque ahí es donde empieza todo. Yo no puedo ser luz de la calle y oscuridad de mi casa. De la bendición que usted recibe en la palabra, declare la bendición sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su esposo, sobre su mamá, sobre su papá, sobre su vecino, sobre este bendecido ministerio, lo que aquí estamos, y los que no están, sobre las naciones, porque ahí lo dice.
Ambas lecturas se enfocan en la importancia de amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, y de enseñar estos principios a los hijos. Les quiero decir que a mí mi papá y mi mamá no me hablaron de la palabra. Yo tengo dos bendiciones prestadas por Dios, Fernando y Ricardo. Uno de 35 y el otro de 33. Casados. Pero nosotros todos los días les escribimos la palabra, se las mandamos. Y nos sorprenden porque ellos también nos las mandan a nosotros. Está encinta, ponga mano sobre su barriga y declare la palabra sobre esa criatura que está en su vientre. No espere que salga, porque Jesús desde el vientre de María ya venía bendecido. Entonces nosotros tenemos que bendecir. Nosotros somos llamados a bendecir, porque cuando nosotros bendecimos, esa bendición trae seres vencedores en Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo el vientre y el fruto que tú has permitido en esta dama, Señor. En las mujeres que están en la maternidad del Santo Tomás, Señor. Las que están en el mundo, Señor, embarazadas. Hay que soltar la palabra de bendición. No tenemos que ir físicamente, porque antes era, cuando estábamos en el mundo, era que nos movíamos en forma física. Ahora nosotros somos vencedores, vencedores en Jesús, y Jesús está en todos lados. Entonces nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de soltar esa palabra de bendición. Y estas palabras que yo te mando, que yo te mando, yo sé, yo se lo he compartido, lo que yo sé que yo tenga que hacer y no lo haga, me será contado como pecado, porque yo sé lo que tenía que haber hecho. Y no se ponga a pensar si cuando usted le declara una palabra de bendición, esa persona se va a volver loca o le va a decir algo. Obedezca lo que el Señor le dice. Porque si Gloricel no hubiera obedecido lo que el Señor le dijo hace 18 años, hoy no estuviéramos aquí. Hoy no estuviéramos aquí. El Señor le ha dicho tantos mandatos a Gloricel que tal vez a alguno de nosotros no nos ha gustado, pero se ha cumplido. Se ha cumplido. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. No se dice sobre tu mente, te dice sobre tu corazón. ¿Dónde nosotros recibimos a Jesús? En nuestro corazón. ¿De dónde salen nuestras oraciones? De nuestro corazón. Y se las repetirás a tus hijos. No te dice, se las vas a decir una sola vez. Se las repetirás a tus hijos hasta el cansancio. Decían por ahí que la gota de agua orada a la roca. Bueno, así mismo es la palabra. Hay que declarar la palabra, repetirla, pero con fe y amor a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, en el carro, en el camino, cuando te acuestes, ve al cuarto de tus hijos, bendícelos. Se levantan, bendícelos. Van para la escuela, bendícelos. Hijo, ¿qué examen tienes hoy? Trigonometría. Te bendigo en el nombre de Jesús. Toda esa fórmula de trigonometría van a venir a tu mente. La palabra. La palabra. Cuando se enfrentaban a Jesús, ¿qué usaba Jesús para defenderse? La palabra. La palabra, tan sencilla como eso. ¿Qué le dijo a los que querían apedrear a la mujer en adulterio? El que tiene pecado, el que tire la primera piedra. Si hubiera sido el viejo Celedonio, me paro y le doy palo a todos. Porque ese era yo un bucabulla, un peleón. Pero Jesús no es así. Entonces, la palabra. Y repítala a sus hijos. Bendígalos. A su esposo, a su esposa. Bendígala. Bendígala. No se canse. Repita hasta la saciedad. Tenemos que declarar palabra de amor. Esa es la palabra. Por fe. Y cuando bendecimos de esa manera, estamos bendiciendo para las próximas generaciones. Para las próximas generaciones. Y antes les dije, mi papá y mi mamá nunca me bendijeron. Nunca.
Nosotros hoy bendecimos a nuestros hijos. Y cuando ellos se van por ahí, también nos bendicen a nosotros. Y cuando nos vienen a visitar, también nos bendecimos todos como familia. Nuestros nietos, nuestros bisnietos, todavía no tienen nietos y bisnietos, desde ya bendiga la generación que está por llegar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi generación del fruto de mis hijos, de mis hijas. No han llegado, porque ya yo declaro palabra por fe de que son bendecidos. Son bendecidos. Queremos que nuestros hijos sean vencedores en Jesús. Hay que declarar palabra de bendición. Eso es lo único que trae vencedores. Bendición. Romanos 8, 28, 35, 36, 37, 38 y 39. Una palabra que muchos de nosotros conocemos. Más que vencedores. Nosotros no somos vencedores una sola vez en Jesús. Todos los días somos vencedores en Jesús. Todos los días somos vencedores en Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todos los que estamos aquí amamos a Dios. ¿O me equivoco? Todos los que estamos aquí amamos a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. Se levantó la tormenta. Eso trae un bienestar para usted. Eso la fortalece. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos nosotros tenemos un llamado. ¿Por qué? Porque alguien dobló rodillas, alguien oró. Y eso es lo que tenemos haciendo nosotros. Orando para que los que no han recibido ese llamado lo reciban. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, yo te pido en esta noche que todos los que todavía no han recibido tu llamado, yo clamo por ellos, Señor, para que sean llamados y que lleguen a tus pies, Señor. Así como alguien llamó, clamó por mí, Señor. Hoy estoy aquí sirviéndote, Señor. Y veremos, y veremos a muchos Saulos de Tarso convertirse en Pablo. ¿Qué digo el Señor cuando diga para Damasco? Ese que vaya me va a servir para mi obra. Y así mismo digo, ese celedonio que está allá, peleón, bravucón, metiche, me va a servir para mi obra. ¿Por qué? Porque para Dios todas esas son oportunidades. Así como les digo, se levantó la tormenta. Vea la tormenta como una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Porque el poder de Dios fue el que levantó esa tormenta. Nada pasa sin que Dios no lo permita. Y todo lo que Dios permite tiene un propósito de bendición. De bendición. Nosotros no lo vemos ahora, pero pronto lo veremos. Sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todas estas situaciones no apartaron a Jesús del amor. Él sufrió tribulación, él sufrió angustia hasta que sudó sangre, él sufrió persecución, él sufrió hambre, desnudez, a él le quitaron su ropa cuando lo llevaron a crucificar, o peligro, lo perseguían, o espada. Entonces, si se cumple lo que está en la primera parte, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, como está escrito, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. ¿Somos qué? Muertos todo el tiempo. Allá está ese Celedonio hablando, puede ser que se muera, para que ya deje de estar hablando de Dios. No me escucha hablarlo, no me gusta escucharlo hablar de Dios. Nos podrán maldecir, nos podrán desear la muerte, nos podrán desear lo que quieran. Pero Dios es más fuerte, el que vive en nuestro corazón, que el que levanta una palabra contra cualquiera de nosotros. Nosotros no tenemos que luchar. ¿Cuánto principado no se habrá levantado contra Gloricel y su casa? Se levantó uno hace 3 meses, la tumbó, terminó en el hospital en cirugía. Pero ahí está el poder de esa palabra. Tribulación, angustia, pero aquí está hoy con nosotros, porque más fuerte es la fe que ella tiene en el que vive en ella. Y ese es un ejemplo para cada uno de nosotros para ser vencedores en Jesús.
Ah, no, lo que pasa es que ella es preferida de Dios. Dios, todos nosotros somos preferidos de Dios. No se enfoque en eso. Cuando usted se enfoca en pensar que otra persona es preferida de Jesús, usted no ama a Dios ni ama a su hermano. Eso no viene de Dios. Dios a todos nos ve a nosotros como hijos, como ovejas de su rebaño. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando Jesús fue a la cruz y resucitó, ahí vino la victoria para con nosotros. Ahí fuimos sellados con la victoria de Jesús. Acuérdense, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. A usted que nunca nadie le diga usted está marcado. No, no. El Espíritu Santo nos sella. El que marca es el otro. Nosotros somos sellados con el fuego del Espíritu Santo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos puede separar de Cristo Jesús? Si aquí dice cosa creada. Pudieron haber inventado la inteligencia artificial, pero eso no nos va a separar a nosotros del amor de Jesús. Pueden inventar lo que quieran, eso no nos va a separar a nosotros del amor de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón. Mientras lo tengamos ahí, somos vencedores. Cuando lo saquemos de ahí, entonces vamos a estar en problemas. Somos más que vencedores es una promesa. Es una promesa, y una promesa no es cualquier cosa. De que a pesar que de las dificultades podemos superar las pruebas, con la ayuda de Dios, salir en victoria y fortalecidos espiritualmente. Oye, le he tirado por la derecha, por la izquierda, arriba y abajo, y ahí está todavía. No se mueve. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vivimos nosotros en forma carnal, vive el que está en nuestro corazón. Él nos dio la victoria de ser resucitados por su sangre. Él nos dio la fortaleza. Cuando leamos la palabra, busquemos personas que vivieron y supieron aprovechar la palabra, supieron aprovechar el tiempo, supieron tener esa fe, esa fe. Job, todos nosotros sabemos lo que le pasó a Job, pero él no se apartó del Señor. Su esposa, sus hijos, sus amigos, el perro, el gato, pero él fue fiel a su fe, se mantuvo con fe y con integridad. Integridad. José, lo vendieron los hermanos, fue esclavo y después, ¿cómo resultó ser? El segundo de Faraón. Y lo acusó la mujer de Faraón de que quería hacer algo, pero Dios siempre tiene un testigo. ¿Por qué? Porque de los ojos de Dios nadie se escapa, ni de los oídos de él nada se deja de escuchar. Caleb y Josué. Usted se deje guiar por personas de la misma fe. Fueron 12 y regresaron dos nada más diciendo, nos los podemos comer como pan. Que nosotros seamos parte de esos dos. Porque cuando nos juntamos con gente que no está en ese mismo caminar, vamos a tener que caminar un desierto. Aquellos por 40 años, nosotros no sé por cuánto. Y eso no quiere decir que lo voy a menospreciar. Vuelvo y digo, oremos. Oremos por esos que todavía no le conocen. Oremos por eso más todavía o igual que los que lo conocieron y se fueron al mundo. Y se fueron al mundo. El rey David, sus consecuencias fueron catastróficas. Él tenía que hacerle el templo a Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? Tú no eres el que me vas a hacer mi templo porque tus manos están llenas de sangre. Pero no lo menospreció.
¿Por qué? Porque él tiene un corazón conforme al de Dios. La gracia. Pablo, antes Saulo de Tarso, cuando cambió nadie le creía. No, este nos está mintiendo, nos va a hacer una encerrona y nos va a matar. No vayamos para allá. Es mentiroso. Ana. Ana fue una dama que todos nosotros sabemos, una mujer infértil, estéril, y el esposo tenía una compañera, Penina, que la menospreciaba, la gritaba, le decía de todo. Entonces tengamos ese espíritu de Ana. Yo busco el espíritu de Ana, de buscar al Señor en oración y que me vean borracho como el sacerdote la vio, que decía, esta mujer está ebria, se tomó todo el vino, pero estaba ebria de orar, de orar. Entonces, embriaguemos de la oración. Nosotros podemos dar fruto. No se vean ni en la edad natural, ni en la edad que tiene su relación personal con Dios. Es la fe. Ana oró con una fe que el rostro del Señor la miró. Y ya nosotros sabemos qué fue lo que pasó, que nació Samuel. Yo tuve situaciones también que sobrepasar para llegar a este lugar, a este Ebenecer, hasta aquí me ha traído el Señor. Yo tuve que confiar en Jesús, en antes se lo dije. Me tuve que entregar por completo a Él. Yo le he dicho que cuando yo empecé mi relación personal con Dios un 30 de junio del año 2010, ahí empezó. 30 de junio del año 2010. Hasta el 2014. Un 27 de agosto del 2014 no fue cuando mi vida cambió completamente. Pero yo durante 4 años, yo estuve andando con una tibieza aquí, allá y acá. Ahí me entregué por completo al Señor. Yo me mantengo firmes creyendo cada promesa que está escrita en ese libro, en la Biblia. Yo no dudo, ni he dudado, ni dudaré de que cada promesa que está escrita en ese libro tiene fiel cumplimiento. He aprendido que las pruebas son parte de mi proceso. Son parte de mi proceso. Y esos procesos nos hacen a nosotros tener más fe en Dios, saber valorar lo que Dios nos ha dado, estar firmes, ir siempre al monte alto, a buscarlo a Él, a encontrarnos con la zarza ardiendo. Esa zarza no se ha apagado. He aprendido que Jesús está en mí. Por eso dice la palabra, el título, soy vencedor en Jesús. Jesús está en mí. A estar en Él, a decir lo grande y maravilloso que es Él. He aprendido a tener un crecimiento personal y espiritual más todavía, y a perseverar en la fe. A perseverar en la fe. La fe es lo medular. Si yo no tengo fe, yo no creo en nada de lo que está escrito en ese libro. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Cualquier pregunta, ampliación, y quiero aprender, que me digan, por favor. Vamos a ampliar, Amén. Celedonio. Ampliar. Hay varias cositas que en algún momento dijiste y las vamos a ir viendo, pero tenemos que entender algo. Soy vencedor en Jesús es el tema que te tocó, ¿verdad? Cuando decimos soy vencedor en Jesús, es algo que tiene una cuerda muy delgadita, muy sutil, que uno tiene que saber cómo la mueve en bendición para uno. La palabra de Dios, cuando soy vencedor en Jesús, me dice que yo tengo que enfrentar adversidades, dificultades. Y esas dificultades y adversidades, por medio de Jesús,
me van a llevar a la victoria para poder ser vencedor en Jesucristo. Lo vamos a llevar a la palabra de Dios porque sabe que todo está en la palabra de Dios. Pero hay algo que me inquieta de la forma como expresaste el amor por el prójimo. Si es una realidad que nosotros tenemos que tener presentes, que no debemos avasallar ni golpear a nadie, pero recordemos algo, Dios nos está instruyendo como guerreros de Él, somos soldados en el Señor Jesucristo. Entonces, la palabra dice bien claro que el corazón es engañoso. Y cuando uno expresa demasiado el amor al prójimo, el demonio te puede agarrar por ahí sutilmente porque te hace que no pienses y el carácter en un momento determinado quede desbalanceado de lo que el Señor quiere. Y me voy a ir a un ejemplo bíblico en este momento. No lo he buscado, pero en Josué, cuando ellos estaban en las batallas por los territorios, cuando cruzaron a la tierra prometida, llegó, creo que fue un Gabaón, Gabaonita, y hizo que Josué le prometiera algo a él sin preguntarle al Señor por ese amor filial que tú dices que uno debe tener. Entonces ahí Josué falló porque no preguntó, no siguió las cosas como las tenía que hacer y cayó por ese amor al prójimo. Es una realidad que una de las características de la unción del Señor como un vencedor necesita el amor al prójimo, pero el Señor pone las líneas. El Señor pone los límites. El Señor no te dice a ti, derrámate en abundante amor, porque tú eres un guerrero que no solo estás peleando por tu necesidad, sino la necesidad de otras personas. Correcto. Entonces, vayamos a la palabra de Dios en Apocalipsis, se lo puse. ¿Quién va a leer primero? Creo que Débora va a leer Reina Valera 1960. Así y me es. vas a leer Apocalipsis 2, versículo 7, versículo 10, versículo 11, versículo 17 y versículo 26. Correcto. Los leo Esos versículos. Vamos a irlo leyendo. Como todavía creo que tenemos un poquito de tiempo y no he terminado, pero vamos a leer de dos no, es que cada uno es importante, leamos de uno en uno. Léeme el 7. El 7. Listo. Dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera, Apocalipsis 2, y el título dice, mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Creo, léelo también tú, Fátima, antes de hacer el comentario, por favor. Nueva versión internacional. Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. O sea, uno tiene que tener carácter para poder tener, yo soy un vencedor en Jesús. Porque tú necesitas entender que es una guerra, una batalla que tú tienes que librar, porque la palabra del Señor, creo que es Mateo 11:12, no la di, pero creo que es Mateo 11:12, donde dice que
Los violentos son los que arrebatan todo lo que tú quieres obtener. Entonces, con ese amor filial que hay, que el amor, con eso no lo vas a lograr, porque tú lo que buscas es no solo para ti, sino tus siguientes generaciones, ese árbol de la vida. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Léeme el versículo 10, por favor. Ya me la leyeron los dos en el 7, ¿verdad? Ajá, sí, ahora Correcto. viene el 10. Ahora viene el 10. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Eso sí, dale, léelo tú, Fátima, antes el comentario. Nueva versión internacional. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, soy vencedor en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles fueron prisioneros, pasaron vicisitudes, adversidades, pruebas, pero Dios los sostuvo en medio de todo lo que vivieron para que pudieran ser vencedores en Cristo y lograr ese árbol de la vida que Dios nos promete, que está, si no me equivoco, en Apocalipsis 21, cuando lo leí la vez pasada en otro tema, de las calles donde tú tenías el árbol de vida y habían otros fuera de la ciudad que no tenían derecho a nada porque no habían logrado nada en la vida con el Señor Jesús. Entonces, sigamos. Estoy intentando, Celedonio, decirte que para lograr las metas, porque hay un momento en que tú dijiste en tu intervención que los intereses de nosotros no son importantes. Y yo eso te lo rebato, porque los intereses para mí son primero que del prójimo. No es que a mí no me interesa que el prójimo gane ventaja, pero yo también quiero para mí esas bendiciones, porque yo quiero ser próspera. Yo quiero tener abundancia para mi familia. Entonces, es aprender a ser vencedores en Cristo para lograr ganar las cosas que Él tiene asignadas para ti, para todos los que estamos en este lugar y los que queremos triunfar por medio de la palabra con autoridad en Cristo Jesús. Lean el 11, por favor. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Nueva versión internacional. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Yo busqué lo de la segunda muerte para recordarlo porque sabía que podían preguntar eso. Y de acuerdo a la palabra de Dios en Apocalipsis, creo que es el Apocalipsis 20 donde habla del lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte, aquellos que no logran vencer en Cristo y pierden la oportunidad, como le pasó a Judas. Judas no logró vencer la segunda, él quedó en la segunda muerte, porque no hubo reconciliación con el Señor Jesús. Su resurrección no le sirvió a Judas. Entonces, el 17, por favor. Ajá. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido
y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Ujú. Nueva versión internacional. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Si nos vamos a la palabra de Dios, Celedonio, Abraham, porque Abraham se llamaba primero Abraham. Correcto. ¿Y qué hizo el Señor? Después de probarlo con lo de su hijo, Ujú, le puso nombre nuevo. ujú, Y ahora no se llama Abraham, sino Abraham. ujú. Eso es lo que está diciendo ahí en la palabra, que si yo soy vencedora en Jesús, voy a tener un nombre nuevo. Porque Dios me va a cambiar mi nombre. Ujú. Y lo que percibo de parte del Espíritu Santo con lo de la piedrecita es, Cristo es la piedra, la roca. Ujú. Y lo blanco significa purificación. Así es. Así que eso, lo que me está diciendo ahí, que si yo soy vencedora en Cristo, nueva criatura con nombre nuevo voy a ser por medio de Jesucristo. Ujú. Entonces, veamos, creo que ahora viene, las dos leyeron, ¿verdad? Sí. Sí, falta El 26, 26. creo que Sí. el 26. Sí. Versículo 26, Reina Valera. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Nueva versión internacional. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. O sea, sí es cierto, Celedonio, porque yo busqué las características de ser un vencedor en Jesús de acuerdo a la palabra de Dios. Tú mencionaste 3 de esos, que fue la fe en Jesús, Ujú. mencionaste el amor a Dios y mencionaste el amor al prójimo. Ujú. Pero es Jesús el que limita, te lleva por medio del Espíritu Santo, cómo recogerlo, cómo soltarlo, para que seas tú un instrumento del Señor en todo momento. Porque el maná escondido era el maná que caía del cielo. Eso es lo que significa eso. Ujú. Nadie sabe de dónde viene, Ujú. pero el Señor sí sabe. Correcto. Entonces, quiero que lean las características para Celedonio. Si tiene algún comentario, me encantaría seguir. Puse 2 versículos más, pero ya no podemos seguir porque ya estamos llegando al término. Pero por lo menos te dejo la inquietud, Celedonio, Recibida. para que tú entiendas que tus milagros no llegan por demasiado amor. O sea, eso es para todos, para todos. Y yo quisiera que una me buscara lo que dice Mateo 11:12. Yo lo Si es busqué, el que yo Glorité. digo, y es ese, Sí, es correcto, ese Bueno, mismo es. léelo por favor antes del comentario que le voy a hacer a Celedonio. Ya se lo leo. Dice en Reina Valera, dice así, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia Ujú. y los violentos lo arrebatan. Amén. Ujú. Lo tienes tú en la nueva versión internacional. Sí. Léelo, por Sí. favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. O sea, nosotros tenemos una lucha diaria, como dices tú, Celedonio, con las tinieblas, con la oscuridad que no quiere que la familia prospere, sea bendecida, sea alcanzada. Eso es lo que estamos viviendo en este momento en el mundo entero, y no solo
en la casa de cada uno de nosotros, sino en las casas de muchas personas. Correcto. Entonces necesitamos entender cuál es el lenguaje de Dios, y una de las cosas que Dios hoy me inquietó, porque mientras que me preparaba para este tema, para la ampliación, Él me puso que te dije Jeremías 7, porque yo he estado intercediendo por este país en este momento. Y hay que leer, todos lean Jeremías 7, se los pido como un consejo para todos, léanlo, porque no siempre la oración Dios la va a contestar, Celedonio, como uno quisiera. Quiero decirles, si oyeron el mensaje del sábado, que las dos personas que siguieron la instrucción de Dios a través de lo que Él me puso, recibieron un milagro que tenía más de 6 años de espera. Y hubo victoria para esa casa. Solo les dejo ese comentario breve. Búsquenme Jeremías 7:16, porque quiero, aunque nos vayamos 2 minutos más del tiempo, pero miren, todos los que estamos en este lugar y los que yo he visto que han entrado, de alguna manera todos necesitamos un milagro poderoso en Jesucristo. Y solo los violentos lo van a arrebatar, como dice la palabra de Dios. Y la forma es dejarse guiar por Jesús y el Espíritu Santo, para que Él permita que cada uno sepa cómo tiene que orar para que se conteste la oración. Porque Dios me cayó a la boca hoy para no seguir orando por el país en este momento. Ya yo lo sabía porque Él me lo había puesto, pero hoy me lo confirmó a través de Jeremías 7, por qué tenía que estar en silencio. Entonces, léanlo por favor, Jeremías 7:16. Dios no se queda con nada. Y como dices tú, Él va escuchando la oración del justo, ¿verdad? Pero hay momentos donde la oración no puede ser contestada. ¿Por qué? No sabemos, es misterio de Dios. Por desobediencia. Leamos Deuteronomio lo que dice 28 Jeremías dice 7. que los Leamos sí, los desobedientes correcto. orarán y la oración no pasará del techo ni del piso. Bueno, Jeremías 7:16. Léanlo. Reina Valera, Jeremías 7:16, dice así: tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Mire En qué fuerte. Nueva Versión Internacional. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos. No me insistas, porque no te escucharé. Solo hay que, lo que yo percibo de Dios, leer Jeremías 7 y buscar que los errores que cometieron ellos, nosotros podamos interceder por este pueblo. ¿Para que se convierta de corazón al Señor? Solo se los dejo como una adicional, porque para ser guerreros y vencedores en Jesús hay que obedecer eso que Él acaba de poner. Amén. A ver, no sé si hay alguna pregunta para Celedonio. Débora, démosle 5 minutos más por si acaso alguien le quiere preguntar, o 10 minutos para que él pueda contestar antes de cerrar. Sí, Gloricel, mientras se animan a hacer la pregunta, usted pidió antes que leyera las características de un vencedor. Sí, que yo las puse para que las compartieras para todos en el grupo. Ok. Léelas, léelas.
Las características de un vencedor en Jesús. 1. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra. Sí, exacto. Bueno, usted nos puso aquí al final Filipenses 4:19. No, ese es otro de los que había que leer en base a la ampliación. No tiene nada Bueno, que ver con las le voy a características. leer lo que me mandó aquí. Dice, característica de un vencedor en Jesús. Perseverancia, esperanza, humildad, amor a Pero Dios. espérate, la fe es la primera que dije y no la leíste. Ah, caramba. Es que, La fe en Jesús. disculpe, lo que pasa es que decía D. Sí, pero D. la fe en Número 1, Jesús, fe. Fe. Ok. Número 1, esa fe. sí Vuelvo y la mencionó Celedonio. le repito, pues, número 1, fe. 2, perseverancia. 3, esperanza. 4, humildad. 5, amor a Dios. 6, amor al prójimo. 7, adversidades. 8, crecer en las dificultades. 9, nuevos niveles. Y 10, mantenerse firme. ¿Qué quiere decir cuando antes de pasarle a Celedonio y que tú le preguntes a la gente, qué quiere decir nuevos niveles? Cuando uno empieza en los caminos del Señor, el Señor te va dando dirección de cómo manejar cada situación que se te presenta en tu vida. Cuando recién empezaba yo, no sé, Celedonio contará cómo le fue a él, pero cuando recién empezaba yo, no siempre yo captaba lo que el Señor me quería enseñar en la primera oportunidad. Entonces, si no me equivoco, no lo busques, pero apúntenlo porque creo que es ese, Proverbios 24:16, que dice que el Señor permite que hasta 7 veces Él te pueda ayudar a entenderlo. La primera vez no lo podía hacer, quizás la segunda vez tampoco, porque son cosas diferentes y unas son más fuertes que otras, pero a la tercera vez ya el Espíritu Santo me permitía entenderlo y ya avanzaba a otro nivel nuevo de fe. Entonces, eso es para que entiendan en esa parte de ahí, en las adversidades, son las pruebas que en algún momento uno tiene, y las otras dificultades es la manera como yo voy a aprender y como voy, además de aprender a madurar, para que las adversidades y las dificultades sobrepasen lo que yo necesito y pueda lograr victoria en Jesucristo. Por medio de eso soy vencedora en Jesús. Listo, ya hasta ahí llego. Amén. Débora, por favor, Sí, hasta ahí llego en este momento en el nombre de Jesús. Bueno, si Porque alguien yo creo que tiene podríamos seguir, pero sí, dejémoslo ahí, en el nombre de Jesús. Yo sí, quisiera hacer un Gloricel. comentario. Ok. Gloria, de lo que nos compartiste de Jeremías 7:16, tú hiciste lo que el Señor puso en tu corazón, orar. Y el Señor escuchó tu oración, pero no te dio tal vez la respuesta que tú estabas esperando. Por eso te digo lo que nos compartiste. Guarda Sí, es que silencio. quiere, no, o sea, quiere que guarde silencio Ajá, porque no se ha ganado el pueblo esa bendición. exacto. Eso me lleva a la palabra cuando Samuel estaba orando a favor de Saúl después de haber sido desobediente. Así Y es. el Señor le dijo, ¿hasta cuándo lo vas a llorar si ya yo lo deseché? Sí, pero yo no quiero que Panamá sea Ah, no, desechado por el definitivo, Señor. definitivo. Pero yo lo que digo es que Dios siempre, siempre hasta el día de hoy nos da una respuesta. Sea, Sí, es cierto que nos da una respuesta, ajá, pero no es la que uno espera es tampoco. Por eso que las correcto, oraciones no siempre se es contestan. correcto, pero nos va a dar la respuesta sabia de parte de Él, aunque nosotros no la entendamos y no la queramos procesar, O sea, porque tú no es la que espero. tú la puedes entender porque tienes un poco más de madurez, Ujú. pero una persona que está empezando en los caminos no la entiende. Y va a decir, ¿para qué voy a seguir orando si no me complace? Claro, mejor me voy a otro lado, mejor sigo la vida loca.
Por eso, exacto, estábamos compartiendo de ir cada día con fe hacia hacia el camino del que el Señor nos tiene. Cuando antes lo compartiste Apocalipsis, mi libro favorito, como les he dicho, porque es el libro de la revelación, la última oportunidad del arrepentimiento, como digo yo, hasta cuando llegue a Apocalipsis 22, el versículo 15, y ahí habla de quiénes no van a entrar al banquete de la segunda Jerusalén. Cuando él habla que soportaron, ¿qué? La tentación. Porque soportaron la tentación, creo que dicen los versículos. Cuando le habla a la iglesia, se refiere a lo que hemos soportado, y nos incluimos todos nosotros, a las cosas del mundo. Esas son las tentaciones. Por eso dice que va a recibir la piedrita blanca, porque soportó. Por eso les he dicho que yo hasta mi último respirar me la puedo perder, porque él siempre va a estar ahí detrás de Celedonio, hablándole a la oreja y hablándole para endulzarlo. Entonces, por eso dice, porque soportaste la tentación, vas a entrar y te voy a dar una piedrita blanca, porque hemos soportado el ataque del enemigo, las tentaciones del mundo, las adversidades. A eso lo que yo entiendo que es lo que dice Apocalipsis. A eso a los que le va a dar a comer del fruto que está en medio, pero a los otros no. Lamentablemente para los otros, como bien sabemos, hay dos resurrecciones, una de salvación y una de condenación, pero todos vamos a resucitar. No hay nadie que no va a dejar de escuchar las trompetas. No todo el mundo va a resucitar, porque los de la segunda muerte no van a resucitar, porque no tienen a Dios, no tienen a Jesús. Así que no, la segunda muerte no hay resurrección. Gracias Búscalo y por léelo para que corregirme. veas. Voy a Búscalo y verificar. léelo. Sí, Búscalo y léelo. sí. A ver, Débora, ¿hay alguna pregunta para Celedonio? Porque cambió un ¿Alguien más poco, la desea? dirección cambió un poco con lo que se amplió, porque es batalla, liberar mis batallas. Y era necesario. Así es. Gloricel, no sé si alguien más no tiene pregunta o consulta, leo los versículos. No, es que deja que te contesten. Hola, yo, Débora. Ahí. Dígame. Hola, María Luisa. Oiga, Hola. estoy ¿se me escucha? Sí. Sí. Yo estoy asombrada, estoy impactada en este momento. Y les comento por qué rapidito. En estos días que yo he estado allá en Casaya, yo me quedé sin cómo orar por Panamá, sin cómo orar. Sentí que debía callar. Y yo le pregunto al Señor Jesús, por favor, indícame. No quiero cometer el error de estar orando por mi nación de la forma como de repente yo estoy visualizando. No, guíame por favor a ver cuál es la oración que te agrada. Y por favor, si es que tengo que guardar silencio, mándamelo decir con un ángel en la reunión o allá en la iglesia, como tú quieras. Mis oídos están prestos para escuchar tu voz. Y ahorita que ha salido a relucir Jeremías 7:16, yo estoy en shock, yo digo, wow, Señor, yo vengo corriendo para conectarme y vengo a escuchar la respuesta de lo que yo le estoy preguntando. O sea, debo callarme. Por supuesto que ahora voy a leer todo Jeremías 7, pero estoy impactada. O sea, Mira, tenía que callarme la boca. te voy a decir que yo creo que eso tiene que ver con una petición que yo hice hace 2 años, y creo que estaba en ese momento Fátima conmigo. ¿Te acuerdas que iba a haber una ceremonia en Santana donde iban
hacer una serie de matrimonios en un momento determinado. Y cuando ella me contó eso, porque yo no lo sabía, y ella me lo contó mientras que comíamos algo, yo dije, Señor, que esta tierra no sea maldita. Corrígela, libérala. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Entonces, yo por eso te digo que creo yo que en ese momento, porque la petición él la oyó y empezó en ese momento por todos los edificios, mientras que yo iba en el camino con ella en el carro, yo creo que iba a buscar algo, no me acuerdo qué era lo que ella me llevaba a buscar en ese momento. Salían varias jotas de diferentes lugares del país en la tierra, en el cielo. Yo veía que salían de los edificios y esas jotas no me han dejado de presentármelas el Señor todos los días cuando yo estoy en mi tiempo de oración. Siempre aparecen esas jotas. Y eso tiene que ver con juicio y justicia. Mientras que eso no se dé, no se van a responder las situaciones. Esa es la dirección que creo yo que está provocando esa situación. Entonces, el único que me puede decir en un momento determinado cómo cambiarla, no quiero decir con eso que sea más importante, pero es que yo fui la que hice la petición y él me la contestó inmediatamente y se canceló todo lo que iba a hacerse en ese momento. Entonces, creo yo que él enviará la dirección en el tiempo donde él tenga ya la certeza de que no va a haber ninguna maldición para nuestra tierra, porque yo creo que todos queremos lo mejor para nuestras siguientes generaciones. Así es. No solamente que se acomode un momento, y no solo las siguientes generaciones, sino para nosotros mismos. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado cuando pide. Así que eso es lo único que yo puedo agregar a tu inquietud, María Luisa. Y no es hay un pastor amigo que dijo que también el Señor lo tiene en silencio, sin poder orar ni nada, solo a la expectativa. Él sabe lo que está haciendo. Tenemos que confiar y creer que como nosotros estamos en este país, Él va a proteger a los hogares que están en Cristo Jesús. Eso sí, estoy clara de eso, que Él va a proteger a todos los hogares donde Cristo es la luz. De eso tengo la certeza. A ver, ¿quién más quiere preguntar, además del comentario de María Luisa? Es fuerte. No hay más nada para preguntarle a Celedonio. Entonces, no sé si tienes algún comentario, Celedonio, antes de que esta Débora lea las citas bíblicas. Al contrario, lleno de gozo por este compartir que hemos tenido hoy. Amén, amén. A ver, dale entonces, Débora, por favor. Enseguida. Bueno, les voy a leer las citas bíblicas. Les voy a pedir, Celedonio, sí, creo que no me falta, pero si llega a faltar una para que me ayude y me corrija. La primera que voy a mencionar, que no la mencionó Celedonio, pero se mencionó al comienzo, es la que la que habló Loricel, de Jeremías 7:16, y que recomienda leer todo el capítulo. Las citas del señor Celedonio: Juan 15:5, Oseas 4:6,
Primera de Juan 5:4. Ujú. Romanos 10:9. Hebreos 11:1. Primera de Juan 5:2. Primera de Juan 4:20. Josué 1:8. Santiago 1:22 al 25. Segunda de Timoteo 3:16 al 10 y 17, perdón. Filipenses 4:6-7. Mateo 22:37-39. Deuteronomio 6:5 al 7. Romanos 8, usted mencionó, Celedonio, varios versículos, esos me faltaron. No sé si me ayuda 28, allí. Ajá, 28, Romanos 8. ajá, Romanos 8, versículo Ah, 28, ajá, 35, sí. 36, 37, Ujú, 38 y 39. ok, copiado. Además, les voy a leer las citas, pues, que nos ayudó Gloricel para el aporte y serían Jeremías 20:11, Apocalipsis 2, versículos 7, el 10, el 11, el 17 y el 26. Adicional, Filipenses 4:19. También pueden anotar Mateo 11:12. Y por último, Proverbios 24:16. Eso sería todo con relación a citas bíblicas y les voy a facilitar nuestra próxima reunión. Sería para decirle el nombre de nuestra invitada. El próximo martes tendremos el 3 de junio. Tendremos a nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana y el tema es Secuestro espiritual. Wow, tremendo título. Bueno, señor Celedonio, si nos regala la oración de despedida. ¿Cómo no? Padre amado, Padre bueno, solo Gra- tú. Gracias, Celedonio. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, en la presencia del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias con gran gozo por este tiempo en el que tú nos has permitido aprender más e incrementar nuestra relación personal contigo, Señor. Señor, que nuestra fe cada día aumente, como llega cada día la luz de la aurora, Señor. Señor, yo te ruego, te suplico, te imploro, por cada uno de los que estamos aquí presentes, sus familias, sus descendencias, los que no se pudieron conectar, Señor. Yo te pido, Señor, por las naciones, Señor. Yo te imploro, Señor, por los gobernantes en cada país. Yo te pido, Señor, que tú les toques su corazón, Señor, para que sepan cambiar el rumbo, Señor. Tú eres un Dios de paz, de amor, pero, Señor, tú también eres un Dios que defiendes a tu pueblo, Señor. Dice que cuando tú guardas silencio es que estás trabajando. Tú nunca has dejado de trabajar a favor de tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo escogido, Señor, y tú nos amas, tú nos cuidas, Señor. Yo te pido, Señor, por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos, por los menospreciados, Señor, por los niños, por los que deambulan por las calles, Señor, sin rumbo fijo, por tantos marginados, Señor, por tantos migrantes que hoy no saben dónde buscar un refugio seguro, Señor. Yo te pido, Señor, por eso que están cruzando los mares buscando nuevos rumbos para vivir, Señor. Yo te pido, Señor, por la cabeza de este ministerio, Señor, tu hija amada Gloricel Morales de Lorenzana, por su esposo, su sacerdote de su hogar, don Orlando Lorenzana,
por su descendencia, por su familia, por la descendencia de su descendencia, Señor, para que tú los mantengas protegidos dentro del hueco de tus dos manos, Señor. Yo te pido desde ya, Señor, para que ese evento que viene el próximo martes, Señor, tú te sigas placiendo, Señor. Señor, para que los que estemos secuestrados todavía por alguna duda seamos libres por esa palabra que tú vas a traer a través de ella, Señor. Te imploro, te ruego, te suplico, Señor, que tú sigas, Señor, corrigiendo lo que tengas que corregir. No te lo tengo que pedir porque tú eres un Dios absoluto. Tú nunca has perdido el control ni lo vas a perder, Señor. Te imploro, ruego, te suplico, Señor, por cada necesidad financiera, física, de salud, la que sea, Señor, que podamos tener, para que, Señor, tú llegues y soples, Señor, no solamente en neuma de vida en lo natural, sino en lo espiritual, en cada área, Señor. Para ti nada es imposible, Señor. Sopla, Señor, y que llegues hasta donde está la casa de nuestra hermana Blanca, Señor. Síguete placiendo en ella, en su familia, Señor. Sígala levantando, Señor. En cada uno de los que están distantes de nuestro Panamá, Señor, llega. Llégate y mantente ahí, Señor. Gracias, mi amado Jesús. Te pido, Señor, que nos des un reparador descanso, un maravilloso despertar, en lo espiritual y en lo natural, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde.